todos estos ensayos y pruebas, algunas otras que Derek va a mostrar más tarde ya hechas sobre el panel, se han hecho básicamente sobre estándares ASTM y bajo requisitos de la normativa americana. Otro componente es el alma de poliestireno expandido, que tiene las propiedades térmicas que hacen altamente aislante al panel, y la placa junto con el poliestireno expandido conforma el panel bande. Es un panel estructural, nuestro panel, que lo tenemos acá, como hablábamos, con altos valores de aislamiento térmico, también con buenos valores estructurales que vamos a describir en un momento. El panel se fabrica con la placa Banten y se adhiere a un núcleo de poliestireno de alta densidad con adhesivos estructurales. En el caso de Uruguay, por ejemplo, en un proceso de laminado que tiene una característica importante, es que brinda un nivel de adhesión estructural muy confiable, muy bueno, muy rápido, y además que puede ofrecer volúmenes de producción elevados, ¿sí? Básicamente podemos obtener un panel encolado en menos de un minuto, es decir, estamos hablando de 3 metros cuadrados de pared. Las características relevantes o importantes del panel, o básicas digamos, son el ancho, que es un ancho estándar de 1220 milímetros, el largo va de 244 a 3600, que es la capacidad o los rangos de producción en el largo que tenemos de la placa, en la planta de producción de placa, y el peso aproximado es de 22.8 kilogramos por metro cuadrado cuando tenemos un panel con placas de 8 milímetros, y 33.5 kilogramos por metro cuadrado cuando estamos hablando de un panel compuesto de placas de 12 milímetros. El panel también ha sido ensayado en distintos laboratorios, también en distintos laboratorios acreditados del mundo, y los principales ensayos de esta última certificación que hemos obtenido se han referido principalmente a ensayos estructurales que incluyen el ensayo en flexión del panel, con carga distribuida en este caso, el ensayo a compresión con carga excéntrica y el ensayo de corte. Derek nos va a hablar más detalladamente acerca de estos ensayos que son absolutamente relevantes desde el punto de vista estructural. Fuera de eso también se han hecho ensayos de resistencia al fuego bajo norma NFPA americana, y el ensayo de resistencia a reacción al fuego y el de resistencia al fuego bajo norma ASTM. Todos estos ensayos y los resultados obtenidos han permitido demostrar el cumplimiento de la normativa y las certificaciones que hemos estado comentando. En cuanto al sistema constructivo y los métodos generales de ensamble, el sistema constructivo, como entiendo que gran parte de ustedes conoce y ha trabajado con el producto, consta de diferentes elementos de conexión, entre los cuales podemos mencionar el elemento o los elementos de conexión en la base del panel, o sea, de fijación de la base a la fundación, ¿sí? Un elemento de anclaje que puede ser, de acuerdo a las variantes que tenemos en el sistema, una barra de madera o un perfil de acero, un perfil U de acero. Lo mismo ocurre con los elementos de encadenado. Bueno, acá el elemento de fijación tiene la función de fijar el panel a la fundación, y el elemento encadenado tiene la función de encadenar la parte superior o el canto superior de los paneles. Y en este caso también podemos utilizar barra de madera, en este caso barra de madera T, barra de madera rectangular, o también perfil de acero volcado. Y como elementos de unión entre paneles tenemos las lengüetas, que son placas Banten de 12 milímetros especificadas en 100 milímetros de ancho, o también mini SIPs, que son prácticamente, estamos hablando de paneles portantes cortados mejor dicho, producidos a un espesor adecuado para que encastren en el panel y cortados a un ancho de 100 milímetros. Estos cumplen la misma función que las lengüetas, actuando como elemento de conexión entre paneles y siendo fijados a los paneles mediante los elementos de conexión. Dentro de estos elementos de conexión tenemos los elementos de fijación.
en el cual nuestra especificación está abierta a cualquier elemento de fijación de anclaje. Normalmente recomendamos, por su disponibilidad y su buena funcionalidad, un perno anclaje expansivo, que lo podemos aplicar entre 12, 10 y 8 milímetros, aunque en la mayor parte de las obras en general hemos tenido experiencia con 10 milímetros. Y como elementos de conexión entre paneles y paneles a elementos de anclaje y de encadenado, tornillos que pueden ser, en el caso de madera, tornillos de punta fina, o en caso de trabajar con perfiles de acero, tornillos con punta autoperforante. Vantem también provee estos tornillos, que son producidos especialmente para nosotros, son importados bajo nuestras especificaciones. Entonces, como mostramos acá en los gráficos, el sistema cuenta de elemento de conexión, lengüeta, mini-sit y elementos de refuerzo, anclaje y encadenado, que pueden ser barras de madera o perfiles de acero. ¿Sí? La fijación del panel a la fundación se realiza entonces con el elemento de anclaje. En este caso el gráfico muestra un perfil U de acero. Este elemento de anclaje está especificado que esté encima, o que se instale entre el elemento y la fundación, una membrana impermeable, para evitar la transferencia de humedad de la losa tanto al elemento de fijación como también al panel. Entonces tiene que tener mínimamente el ancho del panel. La fijación de del elemento de anclaje se la realiza, como les decía, con un anclaje que normalmente recomendamos, el anclaje de expansión mecánica. La especificación de separación máxima entre elementos de fijación o entre los pernos de anclaje es máximo de 60 centímetros como especificación, aunque está abierto a la definición final por el cálculo estructural. Es eso. Hay dos variantes en cuanto a la colocación de los paneles de la envoltura sobre la losa de fundación. Una es que esté al ras de la losa de fundación, perdón, como está acá, ¿sí?, que es la más recomendable para dejar el flujo de agua. También es posible utilizar un perfil botaaguas, o también la otra variación es que el panel no esté al ras de la fundación, para lo cual hay que tener el cuidado de utilizar un material sellador, que puede ser un material cementicio impermeable o también un material poliuretánico impermeable, ¿no?, impermeabilizando la base, y intentando dar, si fuera posible, una pendiente en la parte del ala de la fundación, ¿no? Un elemento a ser considerado. En cuanto a las conexiones de esquinas, normalmente el proceso de ensamble de un ambiente empieza por la esquina, por tema de contraventación, y la especificación para el montaje de una esquina tiene dos variantes. Una es teniendo los paneles a tope en la esquina, utilizando una tapa para cubrir el elemento de fijación, o en este caso de refuerzo, que queda visto, y utilizar los elementos de refuerzo tanto en cada uno de los dos paneles para reforzar y unir la junta en esquina. Estos paneles o elementos de refuerzo se encuentran fijados a cada panel mediante tornillos colocados cada 30 centímetros, y en el caso del el elemento de fijación que viene sobrepuesto sobre uno de los paneles de pared, viene fijado con cola adhesiva y con tornillos en zigzag cada 30 centímetros. Es la especificación que se tiene. Esto es cuando existe el tope entre un panel y otro, están topados en la esquina con la placa que cubre el elemento de refuerzo. El resto, los tornillos de fijación de los elementos de refuerzo. Otra variante que existe en esquina es que el panel que encastra o entra al panel ya instalado venga con un rebaje de placa YPS y cubra hasta el borde del panel instalado.
En este caso se utilizan también los dos elementos de refuerzo fijados con tornillería y el elemento que va sobrepuesto al panel que recibe la esquina va con cola estructural, fijado además con cola estructural y tornillo. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda, entendemos, como decía Derek, que ya tenemos experiencia en eso. Perdón, sí. Cuando decís cola estructural, ¿es un pegamento específico del sí. sistema? O... Sí, normalmente utilizamos cola poliuretánica, monocomponente. ¿Sí? Es decir, una cola PVA imposible. Recomendado dentro de lo que son las colas estructurales, monocomponente poliuretánica entiendo que en el mercado local hay bastantes opciones. Yo alguna vez utilicé en construcción aquí en Uruguay el Fanatite, que es ideal para esto, pero hay otras opciones, Cleverity, ¿no? Pero monocomponente poliuretánica. Sí. Pero cuando se mandan los paneles y mandan todos los tornillos, mandan Entiendo que el kit no incluye la cola estructural, no sé si hay alguien de Mantén Uruguay acá, entiendo que no incluye el kit, pero es una... de hecho acá también he visto otra marca, pero no la tengo al tanto, pero es un material que se consigue fácilmente en cualquier ferretería, ¿no? Eso no, pero entiendo que no incluye el kit que nosotros mandamos. Ok. Bueno, esta es la variación que tenemos para la misma estructura de esquina, pero en este caso utilizando barra de madera. Y cuando utilizamos barra de madera, el encolado de la madera sobrepuesta sobre el panel ya instalado viene especificado para uso con cola poliuretánica y con un perno tirafondo que puede venir de atrás o de adelante, con la finalidad de que cruce las dos maderas y logre una fijación entre ambas. ¿Sí? En este caso es muy fuerte la fijación, mucho más estructural que en el caso de perfiles, pero ambos cumplen normativa. Aquí se ve, este es el perno tirafondo que cruza las dos maderas. Creo que eso es básicamente la diferencia principal entre ambas. A partir de la colocación de esquina, normalmente se empieza ya con la instalación de los paneles adyacentes. Los paneles adyacentes se instalan con una separación especificada de 4 más o menos 1 milímetro. El elemento de conexión está entre ambos paneles y una vez instalados, puestos en plomada, y visto la verticalidad, verificada la verticalidad, se colocan los tornillos en zigzag cada 30 centímetros a cada lado del panel. Una vez más, esta separación entre tornillos puede ser verificada y revisada de acuerdo a el cálculo estructural. De eso debo hablar ampliamente después seguramente. Otra característica importante y que veía ayer en una obra, por cierto acá, es la separación del borde de la placa al tornillo, que debe ser de 2.5 centímetros, 25 milímetros. Nunca queremos que el tornillo esté muy pegado al borde de la placa por razones obvias. Entonces es importante mantener esto y no pegar a 1 centímetro como bien en alguna obra acá. Entonces esta separación es importante, 2.5 centímetros del borde de los paneles. Puede ser un poco menos, pero no variar y desviarnos mucho de eso. Aquí muestro, a partir de ahí viene la instalación de muros interiores. Aquí vamos a tener, cuando utilizamos panel como muro interior, también frecuentemente la junta en T, ¿no? En esquina en T. Y este tipo de junta se la realiza igualmente con un elemento de conexión sobrepuesto, que en el caso del perfil va con cola y con tornillos de fijación cada 30 centímetros en zigzag en el perfil. Básicamente eso, ahí viene el encastre del perfil en el elemento de conexión y el remate con los tornillos de fijación al elemento de conexión. Muy rápido. En el caso de la madera tenemos prácticamente lo mismo, con la misma variación, en el que nosotros montamos la madera con la cola poliuretánica y tiramos el perno tirafondo para que haga un ajuste adicional.
nos da un refuerzo adicional que tiene que ser atornillados. Eso en el caso del perfil metálico. En el caso de la barra de madera, cuando utilizamos barra de madera, no dejamos la barra de madera al tope, con la función y el cuidado de que la barra horizontal esté apoyada en la barra vertical. Y a partir de ahí, los elementos de refuerzo de la abertura van fijados a los paneles con tornillos autoperforantes o tornillos punta aguja, dependiendo si se trata de madera o de perfil metálico. Eso es. Sí. Consulta, ¿qué luces de abertura, por ejemplo, se podría permitir? Funciona medio similar como el isopanel, que puedes encastrar dos paneles y tener más amplitud. Veo que acá tiene como que por cada panel es una abertura y cuál es. Sí, aquí Directales puede dar una, o sea, entiendo que cuál sería la luz máxima para utilizar el panel como dintel. No se modulado. Sí. Bueno, el dintel tiene dos restricciones. La primera es en el ancho del dintel, que tiene que ser máximo de 30 centímetros, a no ser con un ancho menor ya necesita un refuerzo estructural. ¿Sí? Sí. A ver. Hacer un... Ok. Eso debiera ser diseñado. Esto es lo básico que funciona para una casa que no requiere tanto diseño y que no tenemos grandes cargas. Dependiendo de las luces, de las cargas que va a haber sobre ese dintel, es lo que tenemos que reforzar. Ahora, cuando la pregunta, nuestro panel más largo es de 3,5 metros, que estamos produciendo aquí en Uruguay. Hablando de las conexiones de techo, como mencionaba hace un momento, el sistema está compuesto de un elemento encadenado. Una vez más, tenemos la variación de utilizar una barra de madera o un perfil de acero, encadenando todos los paneles del envolvente, paredes interiores. La única restricción acá es que la punta que existe entre elementos de encadenado no caiga sobre una punta entre paneles, ¿no? Exista siempre el traslape entre encadenado y panelería. Básicamente esa es la restricción. Los elementos de encadenado se fijan con tornillos cada 30 centímetros de acuerdo a manual, a no ser que el cálculo estructural establezca lo contrario. Sobre este elemento encadenado superior, una vez instalado, ya viene la solución de techo. Y para esto existe una gran variedad, abanico de opciones que incluye, inclusive, lo hemos hecho, el mismo panel cuando se desea una transferencia de calor o aislación de calor en el techo superior, ¿no? Por ejemplo, en Arabia Saudita hemos utilizado un panel de 200 milímetros de ancho, ¿no? Con mucho EPS para lograr valores sumamente altos en aislación térmica en el techo. Este es un ejemplo de también una estructura liviana, desecha metálica liviana, que también es muy utilizada, y algo que se utiliza mucho en el Uruguay, y por eso lo traigo aquí, el techo plano, ¿no? En este caso es techo o entrepiso, es básicamente la misma solución, en el cual, si es que el largo está adecuado al largo máximo que manejamos del panel, puede ser directamente apoyado en las dos paredes del ambiente, o en caso de que estamos hablando de luces mayores, podemos apoyarnos en un elemento estructural de apoyo, que por ejemplo podría ser una viga. Una viga metálica, viga de madera, que va apoyada en la parte superior de los paneles mediante un gancho de sujeción. ¿Sí? Es la solución recomendada en el manual de Bantam. ¿Ok? El resto de las conexiones básicamente estamos hablando de los mismos, considerando los elementos de refuerzo y de fijación, tornillería, perfil de acero y madera. ¿Está aprobado para entrepisos acá con el DAT, la institución en Uruguay? En este momento no recuerdo si está aprobado para entrepiso el DAT.
no estoy seguro, pero podemos preguntar, lamentablemente. La norma técnica del Uruguay para poder ingresar a permiso de construcción. Es... Y hoy en día que estamos usando mucho también para la NB con el Ministerio de Vivienda, te exigen que todos los sistemas constructivos nuevos Sí. tengan hecho el DAT, que es Sí. la Es- parte técnica. Es ¿no? un documento de aptitud técnica, que de Sí, hecho ese es el nombre, exacto. ¿no? Donde tú demuestras el cumplimiento a ciertos requisitos que te exigen para utilizar el material, que es el que hemos pasado. Ahora, ese documento tiene un alcance. El alcance actualmente no estoy seguro si está para... Entre piso y otra entre piso cosa. estamos hablando La de casas última de vez dos que no se me pisos. dijeron que estaban en eso, pero Sí. no sé si- Sí, para separativo también. Cuando son dos viviendas apareadas y el muro separativo, que acá tiene que ser cortar fuego, sí. también esa es la otra consulta. Entiendo que sí, pero te tendré que confirmar. Y de hecho, una de las actividades de mi visita ahora es revisar los requisitos para optar a un mayor alcance del DAT. Esa es una de mis tareas esta semana. Pero no estoy seguro dónde estamos y a dónde queremos llegar ahora. Por eso no puedo contestarte objetivamente la pregunta ahorita. Y de cubierta plana, ¿sí? En temas de instalaciones eléctricas, bueno, existen varias opciones. La más utilizada es a partir del inlet de la cometida de la corriente, subir por canales realizados en los paneles interiormente y hacer distribución por debajo de la barra encadenado y ir bajando hasta donde sea necesario, haciendo ranuras en el EPS del panel. Cuando estamos hablando de techo falso, ¿perdón? ¿Cortar la placa? No, para nada. Sí, dos opciones. Bajar el conduit por la unión de paneles cuando tengamos una corrida corta hacia en sentido horizontal. Porque el ranurado en sentido horizontal es algo que no se quiere por tema estructural. Pero si el recorrido es corto, podemos bajar por la unión entre paneles y entrar horizontalmente el recorrido, si es que es corto. Ahora, la otra opción es ir por arriba y tirarlo con una jabalina caliente, tirar un ruteado en el EPS sin cortar el panel hasta el punto de conexión eléctrica. ¿Ok? Y es donde vamos con paneles. Ahora, en construcciones donde está previsto en el proyecto entrar no con panel como pared interior, sino con un frame, ya sea de madera o de acero, que puede ser el caso también. Obviamente que nos conviene correr toda lo que sea las instalaciones eléctricas y sanitarias por esos paneles, ¿no? Que luego serían aplacados con la placa Vantem. Les puedo mostrar acá un reticulado cumpliendo función estructural, un frame, ¿no? Alineado con la pared, que después va a ir recubierto, por donde podemos hacer todas las conexiones. Un panel sobrepuesto, ¿sí? Un panel sobrepuesto donde hagamos con framing sobrepuesto sobre el panel, hagamos toda la instalación sanitaria y luego tapemos con placa. Y finalmente, en paneles que no cumplen función estructural, podemos también pensar en hacer un calado, es decir, insertar la instalación en el panel, ¿no? Esas son las tres variaciones con las que normalmente trabajamos. Y obviamente también la instalación sobrepuesta, tanto en eléctrica como en hidráulica. Podemos mandar el cableado por sobrepuesto con un tapacable, o también mandar sobrepuesta toda la instalación por debajo del mueble, ¿no? Por ejemplo, el mueble de cocina. Mandamos sobrepuesto y no hay problema, se va a tapar. Ahí están las diferentes opciones. Aquí hablo acerca del tratamiento juntas. El tratamiento juntas que está recomendado con materiales que están definidos acá es un tratamiento de juntas con elementos de relleno de la junta que en lo especificado tiene que ser de 4 milímetros entre un panel adyacente y otro.
Utilización de masilla elástica, masillas elásticas, malla de fibra de vidrio como puente entre la junta, y una masilla elástica de remate para el acabado posterior. En este caso, una recomendación que yo hago es, si vamos a utilizar un material elástico para el tratamiento de juntas como es requerido, no es recomendable que tenga muy poca transferencia de vapor. Es decir, necesitamos algo que tenga buena permeabilidad para que deje respirar la placa. Entonces, no recomendamos el uso de materiales elastoméricos muy gomosos con poca permeabilidad, sino materiales elastoméricos que tengan una buena permeabilidad. Y dentro de esos materiales elastoméricos, el que estamos utilizando intensivamente aquí en Uruguay es la masilla base corcho y el acabado de corcho proyectado en exterior, que es donde hay mayor movimiento de paneles y de junta, que da buenos resultados y que además permite la transpiración, la respiración de la placa. Elementos también como esquineros de PVC o también malla de fibra de vidrio directamente aplicado sobre esquinas, con materiales elásticos respirables sobre ellos para dar remate a las esquinas. En temas de acabado, después del tratamiento de junta, recomendamos el uso de un sellador que uniformice la absorción de la placa con el tratamiento de junta y nos dé una superficie más pareja de absorción de humedad para tener un acabado más parejo. Y luego de la absorción o del material sellador, una pintura interior o en su caso el acabado de corcho proyectado que utilizamos, que lo aplicamos después de aplicar un primer que viene recomendado por el proveedor. En tema de adhesión de revestimientos, el uso de adhesivos cementicios, ¿sí? Aquí no hay una restricción mínima. Los adhesivos cementicios de comercialización normal sirven perfectamente para la adhesión de revestimiento, que puede incluir cerámica, porcelanato, de acuerdo al tipo de acabado. El tema de siding, que es muy interesante para utilizar con nuestro sistema, pero entiendo que aquí en Uruguay no se lo utiliza mucho tampoco, ¿no? Pero es una buena opción también para recubrimiento, inclusive ya dándonos lugar a ni siquiera hacer tratamiento de juntas y directamente aplicar siding encima del panel en exterior. Otro aspecto importante para tocar en la reunión es el anclaje de objetos a panel. Esta característica del panel y la funcionalidad del panel para este aspecto, que es importante indudablemente en un material constructivo, ha sido ensayado. Tenemos las pruebas de ensayo hasta 80 kilogramos por 24 horas sin deformación de la placa y cumpliendo los requisitos, y para lo cual nosotros recomendamos el uso de esto. Aquí son tacos, ¿no? De tacos de construcción o diseñados para construcción hueca, o sea, para hueca, que tienen la característica de que una vez colocados dentro de la perforación y aplicado el tornillo, que tiene que ser de un largo mínimo que cubra el extremo del taco, siga rodando el tornillo de tal forma de contraer el taco y lograr una presión sobre la placa. Es el sistema que mejor funciona cuando vamos a anclar objetos. Por otro lado también, están estos tacos contraíbles para construcción hueca. Tenemos también los elementos de anclaje autoperforantes que brindan muy buen agarre. Estos existen en metálico y también en plástico. Ambos sirven muy bien. Y por otro lado también elementos de fijación expansivos, que sobre todo se utiliza mucho en Brasil, aquí no sé. Pero ahí está la gama de variantes que podemos tener para tener una buena adhesión y anclaje de objetos al panel. Algo que está totalmente desaconsejado y que es muy común utilizar en construcción tradicional son los tacos de expansión, ¿no? Los que se van abriendo a medida que el tornillo ingresa. Esos no, porque no han dado buen resultado. O sea, a estos niveles de sujeción hemos llegado con este tipo de anclajes recomendados.
Muy bien. Sobre las características estructurales y ensayos estructurales. Los criterios más simples, básicos de cálculo es que uno pesca cuánto resiste esto, lo divide por 3 y ocupa eso como un factor de seguridad. Se lo topa por todos lados. Entonces nosotros hablamos de, eso daría 6 toneladas que aguanta un metro panel, hablamos de 5. Entonces, cuando me pregunto cuánto aguanta el panel, 5 toneladas. Entonces, si tú tienes una losa de hormigón de ¿cómo se llama? De 5 centímetros sobre una losa colaborante que se llama porteña. Esa losa va a pesar 300 kilos por metro cuadrado, más o menos, y más las cargas de diseño va a tener 500 kilos, pongámosle, por metro cuadrado. Entonces, si tienes más de 10 metros de luz, no te sirve el panel. Pero normalmente no va a tener 10 metros, va a tener 3, 4. Yo lo firmo eso. Ahora después hay que diseñar la unión. Entonces, ¿sirve para soportarlo? Sirve. Que sea conveniente va a depender del diseño. Cuando dice la unión a un elemento estructural que lo soporte, la parte de unir dos techos para tener una luz de 5 o 6 metros. Sí, mira, lo que pasa es que esta capacidad hacia arriba y hacia abajo, yo ni siquiera la calculo. Yo doy, los paneles aguantan, porque esas 5 toneladas es inmenso. Entonces, eso no es lo que limita los diseños. En los próximos ensayos, esto que voy a mostrar acá, este ensayo es el que limita el diseño. Aquí tenemos en libras-pie. Son 500 kilos por metro. El de diseño, o sea, aguanta 1500. Este es el ensayo, no sé si se entiende, es cuánto aguanta hacia el lado. Entonces ustedes me dicen, ¿para qué para el lado? Si las casas están para acá. Pero yo vengo acá a Uruguay, me dicen su norma de viento es exigente, estoy en la costa y el ingeniero va a pescar esto y va a decir, chuta, esta casa le sopla el viento y las 2 murallitas del lado, donde ustedes pusieron la ventana más grande para poder entrar y salir, esa tiene que aguantar todo el viento y van a sobrepasar los 500 kilos. Ahora, ¿cómo llegan esos 500 kilos al panel? Llegan con esta unión que me preguntabas tú. Llegan a través de la losa, el techo, el entrepiso. Tienen que transferir esos 500 kilos a las murallas de los lados normalmente. Y después tengo que asegurarme que estas murallas estén resistiendo los 500 kilos. Esto, lo que falla cuando hacemos este ensayo, tampoco es el panel. Son los tornillos que colocan ustedes. Entonces ustedes son responsables de la parte más importante de la obra. Las fijaciones y trabajan todas juntas. La que está abajo, la de las 2 paneles, las lengüetas, tienen que estar todos los tornillos que se ocupan para el ensayo con los que el ingeniero ocupó los 500 kilos. Ahora, muchas veces, cada vez que uno va a una zona de más viento, estos 68 kilos promedio que hay en la norma uruguaya de presión, cuando nos vamos, por ejemplo, ahora está saliendo un proyecto para una isla en el Caribe, eso es 200 kilos, es 4 veces más. Entonces, ahí tenemos que reforzar, estos 500 kilos no son suficientes, y nos ponemos a poner cintas metálicas que amarran una cosa con otra y los tornillos los multiplicamos por 3 y son más grandes y amarramos las cerchas que no se vayan a volar. Entonces, ese análisis, a eso nos dedicamos, a calcular las uniones, porque el panel en sí resiste. Mira, yo solo he logrado romper una vez un panel que se parta el panel así. Que era un panel que estaba dañado y que tenía los tornillos uno al lado del otro y hizo que toda esta cuestión se moviera a 6 pulgadas, que son 15 centímetros hacia el lado. Que está fuera de cualquier rango y en uno de los ensayos nomás he roto un panel.
Entonces, ¿qué les trato de transmitir? Que se preocupen los tornillos. Si tienen un plano con tornillos, pónganlo. Y si le ponen un poco más, mejor. Si le ponen menos, nunca. Después está esto, que aquí también hay una limitación importante. Estas cargas sirven, o sea, pero tenemos el problema de, alguien acá mencionaba, del largo del panel. Estos 3,5 metros es la luz máxima que el panel funciona como panel, donde mis cargas está comprimido arriba y está traccionado abajo. Una vez que yo lo corto y le pongo otro al lado, esto no aguanta nada. Lo que aguanta ahí va a ser esta unión, que alguien tiene que diseñar una viga por abajo, una viga al medio, el tubular de fierro que les gusta aquí a ustedes, alguna cosa para unir estructuralmente eso. Entonces, en cualquier luz de más de 3 metros, el panel no les va a aportar estructuralmente. Van a necesitar otro. Ahora, ¿para qué lo que sirve esto mucho? Es para poner unas vigas separadas a 3 metros. Y el panel entre medio cumple esa función y así logras un techo grande. Y ahí va a fallar antes la viga que el panel. Aquí los tornillos no importan. Aquí se pueden olvidar de los tornillos, pero aquí va a ser lo de los bordes. La unión de transferir la fuerza de los bordes a los muros, para que lleguen abajo a la fundación y no se... Más o menos ese es el concepto estructural básico que se ocupa. Nosotros hacemos unas modelaciones de detalle de cada tornillo y cosas, pero yo creo que esto es lo más que uno puede tener en mente. Es decir, estos paneles aguantan 5 toneladas por metro, para arriba y para abajo. Estoy feliz con eso. Me aguantan 500 kilos para el lado. Estoy nervioso. Sé que tengo que poner los tornillos. En luces, no más de 3 metros. Cuando tenga uniones, decir, oye, aquí hay algo raro. Me están poniendo un diseño con puros paneles cortados y que no están apoyados. Hay algo malo. No sé si les transmito esas que son mis preocupaciones cuando uno hace todo el cálculo y en el dibujo le pone grande un tornillo. Eso es lo que yo tenía ahí de estructura. No sé si quieren ahondar más o eso les sirve, si tienen dudas. Lo que mostró Álvaro de todas las uniones, esas son todas relevantes, porque cuando la casa se mueve con el viento hacia un lado, empiezan a trabajar todas estas esquinas. Entonces nosotros eso que está en el manual es lo que hemos probado, es lo que encontramos que anda mejor. Siempre estamos en un proceso continuo de estar, como les decía, la mitad de mi corazón está ahí en la investigación y buscando cosas nuevas, pero hasta que no las hemos probado y esté certificado, no las pasamos al manual. Entonces yo entiendo que los constructores nos gusta inventar cosas entre medio. que cada maestro tiene una idea y que la cuestión anda fabuloso y a veces le achuntamos y a veces no. Entonces eso hay que tener este manual al lado y diciendo ya, mira, Vantem, que ha estado dedicado un montón de años, ha decidido esto. Quiero cambiar, pregunten. Digan, oye, quiero hacer esto. Nosotros felices de decirles, mira, nos parece maravillosa tu idea, la probamos de tal lado y no funcionó. O decirles, mira, eso no lo hemos visto antes, mándennos unas cositas, las probamos, las incluimos, pero nuestro desarrollo hasta ahora dice que esta es la mejor solución. Porque pues, ese es un concepto estructural interesante, porque en las viviendas, las construcciones de paneles, nosotros lo que queremos es distribuir las cargas de toda la casa a la mayor cantidad de muros posible. Un poco por esto de los 500 kilos que les decía yo.
¿Y qué pasa con todas las construcciones de paneles? No es esto que es el limitante en el sistema Mantem. En todas las construcciones es esa capacidad de resistencia lateral es la que define los diseños normalmente. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que el piso que estamos hablando se distribuya por arriba de todos los muros y que se cargue arriba de los muros, porque nuestros muros resisten 5 toneladas y ahí estamos felices. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando llega un ingeniero que ha estado diseñando acero toda su vida, él lo piensa distinto. Porque él dice, yo pesco mis vigas, llego con mi piso a mis vigas, la llevo hasta la columna del borde y bajo todas mis cargas y armo una fundación de este volado debajo de mi columna. Y armo pórticos que se funcionan. Entonces, normalmente cuando es ingeniero tú le dices, oye, hazme esta escuela, hazme esta casa, hazme esto. Te llena de pilares por todos lados y los paneles al medio. Y ahí los paneles no están trabajando. Estos 5 toneladas no los estamos usando todo el perímetro. Entonces, ese concepto ustedes lo pueden ver al tiro cuando llegan los planos, decirle al ingeniero, oye, pero ocupa los paneles para que resisten las cargas. Y eso nos lleva a este tipo de soluciones, en que apoyamos sobre el muro, no que nos colgamos por el lado. Porque cuando nos colgamos por el lado del muro, ahí estoy dependiendo de los tornillos o de una estructura adicional que ponga el pilar al lado del panel. Entonces, como concepto, normalmente es que queremos apoyar todo y después ir subiendo pisos así. No que hacemos una envolvente y que por dentro nos atornillamos. Porque ahí estamos limitados por algo. ¿Tenemos por ahí los tornillos? Ah, estaba más arriba. Ese ensayo de cuánto aguanta el tornillo cuando uno lo jala en forma vertical. Esos tornillos están de alrededor, dependiendo del tornillo, un poco como de 50 kilos. Un tornillo un poquito más grande que esto, llegamos como a 50 kilos que aguanta. Que es nada. Entonces hay que llenar de tornillos. Preferible tratar de apoyar sobre. Y volados podemos salir. Normalmente no son muchos. Teóricamente, el panel normal de 2,44 metros de largo, si ese panel no se sirve para una luz de 2,44, podría volar 1,5 metros. Pero los ingenieros somos temerosos y lo acortamos hasta 60 centímetros. Más o menos esa es la regla que usamos. En volado, ese factor de seguridad por 3, lo multiplicamos de nuevo por 2 y decimos que aquí sea 6. Entonces ese es otro comentario que les quería hacer respecto a esto, que esto es lo preferible. Cuando manda la arquitectura y esto no se puede hacer, tenemos que empezar a reforzar esas uniones. Claro. ¿Y las soluciones adentro? En techo plano, lo que se ha hecho aquí en Uruguay, en algún caso ha sido dar... Una cosa es la pendiente y la misma placa. Le puede dar la pendiente que quiera. Exactamente. Se ha dado la pendiente y se ha metido panel por arriba. Anteriormente no se Sí. veía tan inclinado, si lo quiere ver más grande. Ahora, primera opción, hablando de techo plano, dando la pendiente en los paneles y colocando panel arriba. Otra opción en la que hemos tenido en fabricación modular es teniendo el techo plano y utilizando una membrana exterior, en este caso TPO. Que entiendo también es algo restrictivo acá, aunque yo he encontrado proveedores del TPO, no necesariamente el más grande, que es bastante caro, pero sí he encontrado otros algo más económicos. El TPO es un material que ofrece una muy buena garantía de impermeabilización y de durabilidad. Y lo hemos aplicado en fabricación modular colocando por afuera. Y lo más recomendable, como por ejemplo cuando estamos con parapeto por acá, hemos tenido problemas en el diseño y en la ejecución, pero hasta ahora las soluciones que se han encontrado ha sido la inclinación, con un panel seccionado con un ángulo en el EPS para dar la caída
y también con acabado o con algún revoque directo con material cementicio que le dé la caída por encima del panel, y luego con una membrana asfáltica. Sí, no es lo que precisamente más nos gusta, pero es la solución que hemos encontrado por ahora a ese problema. Y vamos a explorar algunas otras alternativas, como por ejemplo el uso de TPO sin dar pendiente, ¿no? que vamos a evaluar. Pero para la pendiente propiamente dicha, panel inclinado seccionado que dé la pendiente que va, es decir, encima del panel plano, un panel seccionado que da la pendiente, o encima del panel plano, una preparación con argamasa para que dé la pendiente arriba y caigamos, y un recubrimiento encima con membrana asfáltica. Esas son las experiencias acá en Uruguay, sí. ¿Ok? ¿Algo más? 10 minutos. Pero yo tengo algo más que mostrar. Un poquito más, déjame, sí. Bueno, las características relevantes del panel, ¿no? ¿Por qué entramos al mercado y entramos en varios países, incluyendo, por ejemplo, Estados Unidos? Primero, la rapidez de instalación. Y aquí voy a mostrar un video. Sí, se ve perfecto. Ok, voy a mostrarle el video de creo que es la única instalación cronometrada que hemos tenido. Esto es en Campinas, Brasil, en una casa social de aproximadamente 60 metros cuadrados. Estamos partiendo en este momento de la esquina inicial. ¿La base debajo de los perfiles de qué es? La norma brasilera nos exigía una separación del suelo, creo de aproximadamente 120 centímetros, y encima está el perfil metálico. ¿No? Entramos a abertura. Panel adyacentes. ¿Acaso puede ser tanto madera como perfilería metálica? En este caso, todo lo que era refuerzo y elementos de unión en esquinas ha sido madera, y en piso perfilería metálica. Ha sido un sistema mixto. ¿En Uruguay ustedes suministran la metálica o solo la madera? Entiendo que los kits van a venir con el perfil metálico y la madera de compra local, ¿no? Ahorita. Hasta el momento de terminar la colocación de paredes pasaron 4 horas, o sea, en la mañana. Y en la tarde se empezó con la colocación del elemento encadenado y del techo. Son 4 o 5 operarios. Es un equipo de 4 operarios calificados, o sea, entrenados y con experiencia en el montaje. Y la Sercha subcontratada, el equipo de Sercha. Aquí mi comentario para los arquitectos presentes, que una de las ventajas del sistema es que si uno hace el diseño pensado en el estándar de dimensiones del panel, se logra una eficiencia en la construcción. O sea, esa casa también está pensada en que no hay mucho corte de panel, que las ventanas van cada vez, y eso te da la ventaja en costo. Estandarizada la medida de panel. Sí. Y eso, cuando es construcción modular como esto, lo logramos, no sé, en un 80%. En construcción in situ, un 60%. Pero es mejor que no tomarlo en cuenta. Muy bien. Otra característica altamente relevante, a la cual a nivel global estamos dando un énfasis, además estratégicamente, para alcanzar el net zero, es decir, la autosuficiencia de la casa en tema energético, claro, con proyectos más ambiciosos de generación ¿no? eléctrica mediante paneles solares, etc., es la alta aislación térmica que tiene el panel, ¿no? Es muy importante que, haciendo comparativamente en cálculos nuestros valores de laboratorio, principalmente del EPS, que es de 0,036 metros joule por grado Kelvin,
nos hacen básicamente 6 veces más eficiente térmicamente que cualquiera de las opciones tradicionales, ya sea en ladrillo o en concreto. Y lo último, y que es relevante en estos tiempos y que también estratégicamente lo consideramos como un aspecto importante de nuestro sistema, es la huella de carbono, la generación mínima de desperdicio y el consumo de energía en lo que es el cemento, y que es básicamente de las industrias que más energía consumen y mayor contaminan, ¿no? el cemento Portland. Entonces, es otro aspecto que consideramos relevante también para el uso de nuestra tecnología y que nos está permitiendo, y esperamos que en el futuro nos permite ingresar a mercados y opciones de capitalización, de uso del material en otros países, ¿no? Incluyendo obviamente Uruguay también.